A continuación, las alumnas Bulacio Norma, Escalante Elsa y Mesa Camila vamos a demostrar que los números reales no son numerables y que los números irracionales no son numerables. Para ello vamos a tener en cuenta las siguientes definiciones. Por ejemplo, la de reducción al absurdo, que consiste en suponer que la afirmación que se quiere demostrar es falsa y a partir de ahí llegar mediante razonamientos a algo absurdo, o sea, una contradicción. También sobre el principio del tercero excluido, que dice que entre una afirmación y su negación, una de las dos debe ser verdadera. En la demostración empezamos suponiendo que los números reales son numerables, es decir, que hay un R1, R2, R3 y así sucesivamente hasta un RJ que pertenecen a los números reales y no se repiten. Entonces asociamos en cada RJ un intervalo en la recta real, moviéndonos a partir de RJ un espacio de longitud de un medio, hacia la derecha e izquierda. Tomamos el intervalo de los números reales, RJ menos 1 sobre 2 a la J y RJ más 1 sobre 2 a la J para cada J que sea igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente. La longitud de cada intervalo es el doble, o sea que es 2 por 1 sobre 2 a la J. De acuerdo a nuestra suposición, todo número real pertenece a uno de estos intervalos y la recta real está contenida en la unión de estos intervalos. En este caso, hay una cantidad innumerable de intervalos a unir y su unión da toda la recta real. La longitud de la unión de dos intervalos cualesquiera es menor o igual que la suma de la longitud de cada uno de ellos. O sea que la suma de los números 1 sobre 2 a la J, para J1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, la suma da 2. Lo importante es que da un número finito. En los intervalos estamos mostrando que la longitud de la unión de todos ellos puede ser 2 o menor que 2. Entonces, la longitud de la unión debería ser igual a la longitud de la recta real, que como sabemos, no es finita, y dijimos que la longitud de esta unión es menor o igual que 2. O sea que algo tan largo como la recta real nos ha dado algo menor que 2. Esto es absurdo, una contradicción. Por lo tanto, de 1 y 2 resulta que la longitud R es menor o igual que 2. Esto es absurdo, puesto que la longitud de R en la recta real es mayor que 2. Esta contradicción se produce por haber supuesto que los números reales eran numerables. Los números reales no pueden ser numerables. Estamos frente a un nuevo tipo de infinito, mayor al infinito de los números naturales, o sea, mayor al infinito de los conjuntos numerables. Entonces sabemos que el conjunto de los naturales y el conjunto de los reales, ambos son infinitos, pero no son coordinables. ¿Qué quiere decir esto? Que el cardinal de los naturales va a ser menor que el cardinal de los reales. Cantor, creador de la teoría de los cardinales, intentó demostrar, que no logró demostrar, la hipótesis del continuo. Esto quiere decir que afirma que no puede existir un conjunto cuyo cardinal esté entre n, entre el cardinal de los naturales y el cardinal de los reales. O sea que no existe un cardinal i que esté entre los naturales, o sea, entre el conjunto de los el cardinal de los naturales y el cardinal de los reales. Vamos a demostrar que el conjunto de los irracionales, R sin Q, no es numerable.
Sabemos que un número irracional es aquel número que no puede ser expresado como una fracción, m sobre n, donde m y n son números enteros y n tiene que ser distinto de 0. Entonces, para hacer esta demostración, vamos a suponer que el conjunto de los números irracionales es numerable, es decir, que la demostración la vamos a hacer por el método de reducción al absurdo. Ya sabemos que el conjunto de los números racionales es numerable. Entonces, ya que ambos conjuntos son numerables, esto implica que la unión de los conjuntos numerables es numerable. Es decir, los números irracionales unidos con los números racionales tienen que ser numerables. Y entonces, la unión de esto es igual a los reales. Y nosotros dijimos que la unión de estos conjuntos eran numerables. Y es acá donde se produce la contradicción, porque sabemos que los reales no son un conjunto numerable. Entonces, por el método de reducción al absurdo, el conjunto de los números irracionales no es numerable. Y entonces así se termina la demostración. Hay que tener en cuenta que la cardinalidad de los números naturales es menor que la cardinalidad del conjunto de los números irracionales. Esto quiere decir que existen más números irracionales que números naturales.